Estaba terminando el año 2003 y el universo del manga recibiría una propuesta desafiante que iba más allá del típico relato de acción y amor. Nacía Death Note. Bienvenido a este viaje al corazón del manga. Hay demasiados videos sobre te resumo Death Note en 10 minutos, te cuento cómo sigue Death Note, etc. Pero nadie te explica el origen y cómo se creó. Hoy exploraremos la especial colaboración entre dos mentes maestras, Tsugumi Ohba y Takeshi Obata, y vamos a ver cómo nació la idea de Death Note, el ambiente que los unió y los caminos personales que tuvieron en uno de los mangas más influyentes de la historia. Tsugumi Ohba, más que un simple narrador, trajo la premisa de un cuaderno con el poder de definir la justicia, explorando la fina línea entre el bien y el mal. Se dice que la inspiración para esta historia surgió mientras Ohba, fascinado por el cine de los directores como Akira Kurosawa, el creador de Los Siete Samuráis de 1954, y con una gran obsesión por los dilemas morales, y en una entrevista realizada de los cuales no encontré demasiadas fuentes oficiales, le preguntaron lo siguiente: ¿dónde se inspiró para crearte? No había nada en particular, comencé a pensar en algunas historias y mientras esas historias se metían con mis ideas, en el fondo de mi mente tuve más ideas para crear esa misma historia sobre reglas, dioses de la muerte, justicia, dilemas morales y finalmente tuve tanto material en mi cabeza para crear una historia. Sí, digamos que mucho no nos explicó en este momento, pero lo que yo interpreto es que él tenía muchas ideas sobre cómo explicó las reglas, los dioses de la muerte, la justicia, la injusticia, las cualidades morales, y entre todo eso llegó a formar lo que sería esta historia de Death Note. Él simplemente dejaba fluir sus ideas en la cabeza e incluso comenta que para lograr una mejor visión de sus ideas se sentaba en una silla sosteniendo sus rodillas, que esto luego se convertiría en uno de sus personajes favoritos. Sí, él. Detrás del seudónimo de Tsugumi Ohba se encuentra una figura que prefiere dejar que su obra hable por sí sola. Poco se sabe de la identidad real, lo que genera más intriga sobre él. Ohba confesó en alguna ocasión que nunca imaginó dedicarse al manga y que su primera idea para Death Note fue casi desechada por la incertidumbre simplemente de recibir un sí desde la editorial. Sí, el chabón hizo una historia perfecta y tenía miedo que le digan sí, una cosa increíble. Sin embargo, su fascinación por los contrastes morales, su pasión por el cine y este hábito peculiar de desarrollar tramas mientras sostenía sus rodillas en una silla, ayudaron a poner una narrativa única y atrevida. Además, entre rumores y especulaciones se han teorizado orígenes tan variados como la posibilidad de que él sea Hiroshi Gamo o incluso Yuko Asami, lo que solo añade una capa más de intriga a la obra. También se ha dicho más de una vez que se teoriza que Death Note fue la primera obra escrita por Oda. Algo increíble, pero sí, es real. Se dice que casi terminando los años 90, ella estaba mentalizada en esta obra. Por otra parte, Takeshi Obata no era un desconocido en el mundo del manga. Él fue conocido por su estilo detallado y casi cinematográfico. Obata ya gozaba de reconocimiento tras su trabajo con Hikaru no Go. En la Comic Alliance de 2014, en New York, le hicieron una serie de preguntas de las cuales destacó: ¿cómo desarrollaste tu estilo de dibujo? Simplemente me gustó el dibujo y el arte desde que era niño, solía dibujar y dibujar. Para mí, dibujar es un trabajo. Mantengo la nariz en el suelo o en la mesa y dibujo todo el tiempo. Para mí no es simplemente un ejercicio, pero es algo similar a eso. Todos los días logré estructurar mi vida para lograr el mayor tiempo de dibujo posible. ¿Hay algo que especialmente amás o odias dibujar? Soy realmente malo dibujando personajes femeninos. Es difícil capturar su expresión porque no las entiendo. Hacerlas bonitas, hacerlas lindas es muy difícil para mí. Con esto dejándonos en claro que es un crack y ama lo que hace. Su experiencia y habilidad para plasmar emociones se convirtieron en el complemento perfecto para las ideas densas y controversiales de Ohba. Cada trazo que Obata añade a la profundidad de la narrativa visual, haciendo que la atención de cada personaje, desde la fría determinación de Light Yagami hasta el enigmático aura de L, salte por las páginas. Su carrera, marcada por el dominio impecable del detalle, le permitió transformar una historia abstracta en una experiencia visual inigualable, cosa que años después también veríamos reflejado en Bakuman y Platinum End. Aunque los detalles sobre el primer encuentro entre Ohba y Obata se mantienen en parte en secreto, la colaboración se debió a que ambos tenían tratos y ya trabajaban en el entorno de la Weekly Shonen Jump. Se cree que su unión surgió por recomendación de un editor, no sabemos quién, al notar el potencial de la obra que proponía Death Note. Decidió juntar a un narrador enigmático como Ohba, su creador, con un ilustrador de renombre y recomendó a Obata.
Esta unión casi telepática permitió a las ideas crudas y provocadoras de Oba encontrar su forma definitiva en la expresividad de ilustración que tenía Obata. El resultado fue una obra cargada de tensión, suspenso y complejas exploraciones éticas. Luego del éxito de Death Note, siguieron trabajando juntos explorando más el mundo de la obra. Lanzaron novelas como L Change the World, Another Note y otras obras como Bakuman y Platinum End en un futuro. También lanzaron un libro ilustrado recopilatorio llamado Blank at Night, donde detalla las obras de Obata y algunas cositas y curiosidades de Oba. Antes de la explosión que tuvo Death Note, ambos creadores transitaban caminos que lo definieron. Eiji Obata ya había dejado su huella en el manga a través de Hikaru no Go, como anteriormente mencioné, una serie que fusionó tradición y modernidad y que le permitió perfeccionar su estilo inconfundible de dibujo. Mientras Tsugumi Oba, quien salió de la nada, se atrevió a explorar temas que rompían el status quo del momento, como la justicia, el poder y la moralidad. Todo junto en un relato, pese a su audacia y con muchos tropiezos iniciales, se fundió en una dinámica única que cambiará los límites del manga tradicional, me atrevería a decir que para siempre. Como última reflexión, y hablando un poco del legado que dejó Death Note, hoy trasciende las páginas para convertirse en un fenómeno cultural, capaz de inspirar debates sobre la moral y la justicia, si Light merecía eso, si L debería seguir vivo, entre muchas aberturas que dejaron en la historia, adrede para crear otras novelas. En fin, la fusión de la oscura obsesión y la visión que tenía Oba, que por mucho que nos duela, no sabremos si siguió haciendo alguna otra obra, si ya había salido algo anteriormente, ya que como su anonimato y cambios de seudónimos es irrastreable el muchacho o muchacha, no sabemos, pero que nos hizo feliz durante años con esta obra no tiene precio. Mucho se rumoreaba de si era mujer, si era hombre, había veces que decían que era un doble, que decía las entrevistas, nunca se sabe, él o ella prefiere estar en el anonimato y dejémoslo así. Por otro lado, el arte magistral de Obata no solo redefinió un género en su momento, sino que también dejó un legado que sigue generando análisis y apasionantes discusiones. Esta colaboración nos invita a explorar lo que significa enfrentar nuestras contradicciones y continuar el equilibrio entre lo absoluto y lo ambiguo en la vida. Obata supo entender lo que los lectores seinen del momento querían, esos pelos inconfundibles de sus personajes, los gestos únicos y atrapantes que también supo resaltar. Actualmente Obata se encuentra ilustrando Shouja Shoten de la mano con Asakura Akinari, un shonen humorístico que tiene de protagonista a dos estudiantes de universidad. Hasta la fecha del video se serializaron 40 capítulos con un total de 10 tomos físicos. En definitiva, la historia detrás de Death Note es tan intrigante y compleja como la obra misma, un recordatorio del poder que tienen las ideas cuando se unen en una ejecución perfecta. Algo que no muchos saben o mencionan es que existe una pequeña copia de Death Note, por así decirlo, que se llama Lost Brain. Se trata sobre un chico llamado Ren Yama que mediante la hipnosis hace controlar a todo el mundo a su favor para que hagan lo que él diga. Son 3 tomos, léanlo y después me dicen si no es una pseudocopia de Death Note. Me imagino que ya te fuiste, pero en el caso que no, gracias por acompañarme en este recorrido por los orígenes y la colaboración única detrás de Death Note. Gracias por bancarme hasta acá y acompañarme en la narración de esta obra que amo con locura. Nos vemos la próxima. Si podés suscribirte y si no te suscribas no pasa nada. Es simplemente darte un dato de color en el día. Gracias y adiós.